Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente en esta gloriosa noche. Buenas noches a todos y a todas ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, como de costumbre, todos los miércoles, 8 de la noche, aquí en Facebook. Dios le bendiga poderosamente. Rogamos al Señor que este programa de esta noche, este tema, sea de grande bendición para muchísimas personas. Sabemos que no todo el tiempo y no todas las personas están de acuerdo, pero el ser humano es así. Todos tenemos derecho a aceptar o no aceptar. Oramos para que el Señor nos bendiga, nos ayude y se glorifique. Aleluya. Padre bueno, Padre de grande misericordia, yo te agradezco profundamente, Señor, en todo lo que vale esta oportunidad que tú me concedes de hablar de tu palabra. Verdades que son irrefutables del Evangelio, que aunque sean contradichas, que aunque sean refutadas, que aunque sean, Señor, pleiteadas por muchas personas, que no sean creídas, aunque nos tengan por absurdas nuestras declaraciones que son bíblicas. No importa, Señor, tú nos vas a dar fuerza para seguir adelante, porque tu palabra se impone sobre todo argumento humano, sobre los principios que las personas pretenden enseñar desde el punto de vista religioso. Siempre y cuando estén erróneos en contra de tu palabra, Señor, tu palabra prevalecerá. Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo creemos y te rogamos que tú nos ayudes a seguir adelante, aunque tengamos oposición, Señor, hablando tu palabra. Para la gloria de tu nombre, yo te suplico que tú bendigas, Señor, a toda persona que se propone hablar tu palabra también y que también es perseguido o de alguna manera obstaculizado. Te suplico que esta palabra camine, penetre el corazón de aquellas personas, Señor, que tú has mirado con piedad y misericordia, que son todos humanos, para que ellos sean alcanzados con el poder que tú nos has alcanzado a nosotros y nos has dado vida en Cristo Jesús. Te ruego en el nombre del Señor Jesús estas cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús, a todos los hermanos, y saludamos muy especialmente con mucho respeto a todas las personas que todavía no se han convertido al Evangelio, pero que el Dios de la gloria los espera con los brazos abiertos para poner en usted paz y para poner en usted su gracia divina y darle salvación y perdón. Aleluya. Saludamos al hermano pastor Pancho del Valle y a su esposa Lali Vélez. Y le felicitamos por el programa El Menú de Hoy que ellos transmiten todos los lunes. Le invito para que usted no se lo pierda. Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ese programa es muy especial, muy diferente a todos los demás, porque es un programa que contiene música, testimonio, enseñanza de la palabra de Dios, verdades irrefutables del Evangelio también. Y el hermano Pancho se deja usar por el Señor para traer temas profundos, amplios, pero a la vez muy edificantes para nuestras vidas. Gloria al Señor. Recuerden que todos los lunes a las 7 de la noche, el menú de hoy. Lo puede conseguir en YouTube y en Facebook simultáneamente. Te busca Pancho del Valle y ahí lo va a encontrar. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Mayra. Dios bendiga poderosamente tu casa, tu esposa, tu familia, a toda tu familia allá. Aleluya. En esta noche hablamos bajo el tema la cruz de Cristo. El miércoles pasado, no sé si fue el miércoles o el domingo, yo sé que yo prometí hoy hablar acerca de la cruz de Cristo. Y a eso vamos. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, se supone que no pidamos excusas por lo que vamos a decir, siempre y cuando estemos ajustados y aprobados por las Sagradas Escrituras. Porque si vamos a hablar argumentos humanos inventados por alguien o estamos citando argumentos de otras personas, entonces sí debemos de pedir excusas. Dios te bendiga, Josa. Dios te bendiga poderosamente y espero que el Señor que tengas
salud y fortaleza, tanto en el espíritu como físicamente. Que Dios te siga usando para su gloria. Y decía que nosotros cuando hablamos la palabra de Dios no debiéramos de pedir excusas por lo que digamos. Porque si la palabra de Dios viene en un ángulo, en una dirección, con una enseñanza, son verdades irrefutables del Evangelio que nadie puede refutar. Y el que lo haga no tiene derecho, no tiene razón. Bueno, derecho tiene, pero razón no. Sí, porque todos los humanos tenemos libre expresión y aquí en la nación donde nosotros vivimos tenemos libertad de expresión. Podemos opinar en contra de quien sea y en contra de lo que sea. Entonces, mirándole ese punto de vista, no pido perdón en esta noche por lo que voy a decir, porque es palabra de Dios y es verdad irrefutable del Evangelio. Con frecuencia nos encontramos con temas en la palabra de Dios que son controversiales desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso. Ivette Rodríguez, Dios te bendiga poderosamente. Me alegro mucho que estés por ahí mirando este programa, esta palabra que esta noche traemos. Dios bendiga a Javier y Dios bendiga a tu familia completa. Desde el punto de vista humano, hay un concepto de la cruz de Cristo, desde el punto de vista religioso específicamente, y bíblicamente es otro completamente diferente. Y es chocante, es contradictorio, y es posible que muchas personas hasta se molesten por las expresiones que yo voy a traer, pero me voy a cuidar de no hablar nada que sea fuera de contexto bíblico, que no aprueben las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 13 y verso 13, que lo que está escrito en la palabra de Dios nadie lo puede contradecir, porque el que lo haga no tiene derecho. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Palabra de Dios no es palabra de ningún ser humano. Escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñanza nuestra, como dice, él mismo dice en Romanos 15:4, Romanos, epístola a los Romanos, en el capítulo 4, en el capítulo 15, léalo, búsquelo. Epístola a los Romanos, capítulo 15 y verso 4. Pablo dice, lo que antes se escribió, hablando de la palabra de Dios como tal, lo que antes se escribió, para nosotros se escribió, para que fortalezcamos la paciencia y que nuestra fe también sea fortalecida. Fíjense que ahí dice que Cristo nos redimió, Cristo nos sacó de la esclavitud en la cual estábamos, en el pecado. Redimir quiere decir pagar un precio y llevárselo libre. Ese era el término que se usaba cuando alguien compraba un esclavo. Debo decir, cuando lo libertaba, porque el que lo compraba era el amo, lo llevaba a la hacienda, ya lo ponía a trabajar. Pero un familiar de ese esclavo tenía el derecho de ir, digo, lo negociaba con el amo, ¿verdad? Si el amo estaba de acuerdo. Pero había la opción de que un familiar cercano de ese esclavo pagara una suma de dinero o de alguna propiedad o algún equivalente a lo que costaba ese esclavo. Entonces pagaba al dueño de ese esclavo, al amo, y se lo llevaba libre. Eso se llama redimir. Entonces dice aquí que Cristo nos redimió. ¿Y quién nos había comprado a nosotros? ¿Quién nos había comprado a nosotros para que Cristo nos redimiera? Bueno, el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de los Romanos, estamos hablando palabras irrefutables del Evangelio que nadie puede contradecir, el que lo haga no tiene derecho. Aquí lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos.
Sí, tranquilo, vamos a leer ya mismo. Voy a buscarlo. No lo había marcado, por eso me da un poco de trabajo conseguirlo, pero está aquí. 7:14 de Romanos. Sabemos que la ley es buena y es espiritual, pero nosotros somos carnales. Nosotros somos débiles, porque nuestra humanidad es débil y no podemos jamás cumplir lo que la ley exige. Siempre nos quedamos atrás en eso de cumplir todos los preceptos de la ley, inclusive la ley de los países donde vivimos. Nos da trabajo cumplirlas todas. Y aquí Pablo dice que fuimos vendidos al pecado. Léalo, está en el capítulo 7, verso 14 de los Romanos. Por eso es que digo que son palabras irrefutables del Evangelio que nadie los puede contradecir porque está escrito en la palabra de Dios. Y si fuimos vendidos al pecado, entonces Cristo nos redimió. Cristo pagó un precio para que nosotros ya no fuéramos esclavos. Yo no quiero que nadie se ofenda por el tema que estoy desarrollando, porque hay unas creencias, hay personas que tienen un concepto de la cruz de Cristo muy diferente al que la palabra de Dios le da. Te bendiga Libertad Álvarez, bendiga tu esposo, el evangelista Denis Pérez. Ella es mi hija y Jenny es mi yerno. El mundo ha recibido una enseñanza equivocada acerca de la cruz de Cristo. Y no puedo decir que lo voy a contradecir, pero sí voy a decir lo que la palabra enseña. Sí voy a decir lo que la palabra enseña. Es triste que hay muchas personas que están confundidas y engañadas, creyendo falsas enseñanzas que la palabra de Dios no enseña ni aprueba, porque se lo enseñó la religión, se lo enseñó los antepasados, sus ancestros. Y algunos dicen, no, como yo era de esa creencia, de ahí no me saca nadie. Eso yo lo heredé de mi abuela, de mi abuelo, de mi tío, y así, por el estilo. Yo conocí a un hombre que era mi jefe, yo trabajaba con ellos. Por cuanto la esposa se convirtió al evangelio, el hombre le retiró prácticamente la herencia. Se divorció, le quitó la mitad de la empresa y la desacreditó por el pueblo y habló barbaridades de ella. Simplemente porque él tenía un concepto del cristianismo por lo que le habían enseñado y porque ella ahora abrazaba la fe de Cristo Jesús. Eso no es nuevo, eso ha estado pasando durante siglos y siglos y siglos. En el caso nuestro, estamos casi en las mismas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, que es palabra de Dios que es irrefutable del Evangelio, que son verdades irrefutables, tildan de exigentes, no tienen un mal nombre que a mí me encanta que me lo digan, es rajatabla, rajatabla, cristianos rajatabla, pues gloria a Dios por eso, a mucha honra. Yo prefiero ser un rajatabla, yo prefiero ser un pentecostal de clavo pasado, de como dicen un cántico, de la cabeza a los pies, porque eso es lo que yo profeso, esa es la creencia que yo pertenezco. No pertenezco al concilio tal o la que sé yo qué tal, no. Nosotros somos pentecostal. ¿Sabe de dónde viene ese vocablo? Viene del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo hizo una transformación de vidas, convicción de pecado, y las personas entendieron que estaban destituidos de la gloria de Dios y que entonces la administración del Espíritu Santo en sus vidas es la que nos reconcilia con Dios y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que ahora fuimos restituidos a esa gloria y ahora tenemos comunión con Él. Salmo 25, en el capítulo 14, en el verso 14, Salmo 25, verso 14 dice que a Dios le agrada la comunión con sus hijos, pero hijo de Dios no es cualquiera. La religión le ha enseñado a las personas muchas cosas erróneas. Hijo de Dios no es cualquier persona que diga que es cristiano.
Hay unos requisitos a seguir, hay unas exigencias que Dios tiene en su palabra. El apóstol Pedro lo dijo en el capítulo 2 y verso 38 de los Hechos. Arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados y recibirán el don, el favor, la bendición del Espíritu Santo. Eso es palabra de Dios y es una verdad irrefutable del Evangelio que nadie la puede contradecir y no tiene razón el que lo haga. En el Colosenses capítulo 2 y verso 8 en adelante dice el apóstol Pablo: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando dice no según Cristo se refiere no según a la palabra de Dios. Porque lo que la palabra de Dios contiene son las enseñanzas de Cristo. Y, por otro lado, dicho de otra manera, lo que la palabra del Señor tiene son las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de Cristo están escritas en la palabra de Dios. Como quiera que lo busque, es una verdad irrefutable del Evangelio. Y sigue diciendo en el verso 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud significa que tiene todo el poder y todos los méritos y todas las glorias que tiene nuestro Padre Celestial, Dios creador de cielo y tierra. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es decir, Cristo es el Rey soberano sobre todas las cosas y nosotros estamos fundados en Él. En otras palabras, tenemos un buen fundamento. Estamos bien establecidos. Estamos bien arraigados. Jesús lo dijo en el capítulo 15, verso 5 de Juan, que dijo que Él es el tronco del olivo y nosotros somos sus ramas. Y mientras nos mantengamos agarrados, adheridos a ese tronco, al tallo, que es Cristo, vamos a tener, dijo Jesús, vamos a tener buena savia y vamos a dar buen fruto. Porque una rama que la arrancan del tallo no podrá dar fruto. Y Jesús lo dijo de esta manera, dijo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, creyendo esta palabra poderosa, nos sentimos seguros en Él. Según la palabra de Dios, aquí en Gálatas 3:13, donde he leído, presenta una verdad irrefutable del Evangelio, aprobada por Dios, porque fue Dios el que dijo esa palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? En Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Déjeme decirle, cuando aquí dice madero se refiere a la cruz. Entonces, ¿cómo que Dios aprobó eso? Que Dios dijo que, sencillo, vámonos lejitos, vámonos para el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, a ver qué dice allí. A ver si estamos hablando palabras irrefutables del Evangelio o estamos hablando disparates. Capítulo 21 y verso 22 de Deuteronomio dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejará no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque es maldito por Dios el que es colgado. Porque es maldito por Dios el que es colgado. Fíjense lo que dice, porque es maldito por Dios el que es colgado, lógicamente en un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo califica Dios al que es colgado en un madero? Maldito. Por eso aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros fue hecho maldición. Es decir, Dios vio a Jesús en un momento dado
mientras agonizaba en la cruz como una maldición, un hombre maldito. Dios te bendiga, Harold. Qué bueno que estás por ahí. Dios te bendiga poderosamente. Te siga usando para su gloria. Dios bendiga a tu familia. Es decir, que Dios dice en su palabra que es maldito el que sea colgado en un madero. Y Cristo fue muerto en un madero. Precisamente por eso fue que los judíos, una de las muchas razones que los rechazaron y que nunca creyeron en él, y la mayoría no creen todavía, es porque dijeron ellos, siendo que la cruz es algo tan y tan y tan cruel, siendo que la cruz es algo tan despreciable, porque era un patíbulo. Aleluya. Palabra más fuerte. La cruz de Cristo era un patíbulo. ¿Cómo van a encontrar algo agradable en ello? Y entonces decían, pero ¿cómo este hombre se está proclamando rey? ¿Cómo este hombre se está proclamando que tiene algo bueno para la gente, para nosotros? Dice que nos va a libertad, dice que nos va a dar vida, dice que él es el Hijo de Dios, dice que vino del cielo. Y mira, muriendo como el más indigno ser humano, en la muerte más desagradable, más humillante que existe, en uno de los medios más viles que existían en esos años, en esa época, muerto en una cruz. Maldito por Dios, punto. Porque los judíos, como dueños de la ley, como conocedores de la ley, maestros de la ley, sabían muy claro que decía la palabra que era maldito por Dios toda persona que muriera en un madero. Y ellos estaban viendo a Cristo como una persona que Dios maldijo. Y si Dios lo maldijo, no tiene ningún valor. Eso decían ellos. Estoy hablando y citando el punto de vista de los judíos en los tiempos de Cristo cuando él murió. Entonces, ellos no conocían, porque ellos conocían la ley a su conveniencia. Pero las cosas que decía de Jesús, no. Las cosas que decía de Jesús no le dieron mucho crédito. Por eso Jesús les recrimina ya en el capítulo 5 de Juan, el Evangelio de Juan, y le dice, ustedes tienen la ley, y ustedes enseñan al mundo que viene un Mesías, y hablan de que la ley dice que la palabra de Dios hablan de mí, y le enseñan a la gente que en la Biblia hay vida eterna y todas esas cosas. Sin embargo, cuando el Mesías viene, ustedes no creen en el que lo envió, ni creen al que lo ha enviado, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Léalo, está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el capítulo 5, como en el verso 35, 34 por ahí para adelante, y en el 40 dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. Inclusive Jesús le dice, ustedes dicen que tienen la palabra de Dios, ustedes no tienen la palabra de Dios más. Porque si la tuvieran, hubieran creído en el que él envió. En otras palabras, ellos la conocían a su conveniencia y en el punto de refiriéndose a Cristo, ahí estaban un poquito, aparentemente desconocían los pormenores de las condiciones en que Cristo iba a nacer, iba a ministrar y se iba a manifestar al mundo, que Isaías lo describe muy bien y muy clarito. Sin embargo, ellos estaban confundidos, ¿sabes cómo está la gente hoy en día? Llenos de religión, que hasta dan la vida por la religión, pero lejos de la verdad bíblica. En ningún lugar del Nuevo Testamento, ahora es que voy a entrar en aguas profundas, en ningún momento, en ningún lugar del Nuevo Testamento no pide ni enseña que al madero llamado cruz en la cual Cristo murió se venere ni se le atribuya ningún poder o alguna virtud divina a favor del ser humano. En ningún momento la palabra de Dios dice que la cruz en la cual Cristo murió tiene poder ninguno para bendecir a nadie, mucho menos poderes divinos, ni virtudes divinas, ni nada. Aunque, por otro lado, tenemos que ser conscientes, ¿ah? Entonces, tenemos que ser conscientes y entender que por cuanto Cristo murió en ella, por cuanto Cristo la cargó al hombro, y aunque fuera un medio de ejecución detestable y humillante por demás, no obstante, tiene un símbolo
que para el cristiano es importante. Importante es una cosa y digna de reverencia es otra. Vamos a poner un ejemplo. Nuestros padres son importantes, pero nosotros no podemos honrar a nuestros padres al estilo de dioses. Y le podemos pedir favores divinos, favores que solamente Dios puede conceder. Yo no le puedo decir a mi papá o a mi mamá, estoy enfermo, sáname. De forma milagrosa, ¿verdad? Porque con medicina no puede sanar cualquier persona que no sea mi papá. Entonces, la cruz de la misma manera no tiene ningún favor divino a favor que pueda darnos a nosotros los seres humanos. Hay personas que dicen la Santa Cruz. Hay personas que le tienen devoción. Cuando yo era niño, la comunidad donde yo vivía eran muy religiosos, pero no conocían a Dios, ni lo conocen todavía, la mayoría de la gente. Bueno, la mayoría no, allí todavía no hay iglesias, allí no se ha llevado el evangelio todavía. Y había personas que hacían ceremonias o actividades religiosas a favor de la Santa Cruz. En otras palabras, lo tenían como un ídolo. Eso es triste, porque han sido las enseñanzas que han recibido de algunas creencias religiosas. La palabra del Señor en ningún momento exige eso. Aunque la palabra de Dios, digo, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no dicen que veneremos la cruz y que la tengamos como un ídolo, pero tampoco nos dicen que la tenemos que maldecir. No tenemos que despreciarla. No, tampoco podemos difamarla. No podemos hablar despectivamente de ella, de la cruz de Cristo, por el hecho de que Cristo estuvo en ella. Pero en general el término cruz como tal, la crucifixión como tal, la costumbre de crucificar personas, eso era una ley que ellos tenían. Yo no sé quién la puso, esa ley, quién la estableció. Es porque esa ley está desde hace muchísimo tiempo. En los tiempos de Cristo ya hacía siglos y siglos y siglos. Bueno, ya en Deuteronomio lo estaba diciendo, porque era una costumbre que ya existía de tiempo, cuando no fue que en Deuteronomio se inventó, no. Cuando vino el libro de Deuteronomio, que Dios le dictó a Moisés que escribiera ese libro, ya hacía mucho tiempo que los hombres estaban siendo ejecutados en una cruz. Porque había muchas formas de ejecutar personas. Ya mismo lo vamos a ver. Es decir, que la cruz para nosotros tiene motivo de, cuando pensamos en ella, nos vamos a la reverencia de la muerte de Cristo y la importancia que tiene para la redención del ser humano. Hay un himno muy hermoso, muy lindo, que empieza diciendo: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y a mí me parece que la palabra en castellano, que dice afrenta y dolor, no tiene nada de gracioso, ni nada de bonito, ni nada de agradable, ni nada digno de adorarle, de bendecirle, ni de venerarle, ni mucho menos de atribuirle virtudes divinas. La cruz no es otra cosa que un patíbulo más. Ese era el título que quería ponerle a esta disertación, pero por respeto a ciertas creencias no lo hice. En los tiempos en que se ejecutaban las personas a través de los maderos, de las cruces, aunque todavía en algunos países lo practican, habían unos cuantos modelos de cruz. No solamente eran como la que nosotros conocemos, en la cual crucificaron a Cristo, había muchos. Y buscando información sobre eso encontré unas cuantas. Vamos a mostrarlas. Podría ser un póster. Ahí amarraban la víctima de alguna manera y ahí moría. Algunas veces lo mataban en el instante, otras veces lo dejaban ahí que agonizara por días y días y días. Otras veces lo herían y después lo colgaban y así por el estilo. En cualquiera de ellas. Este era otro estilo de cruz que había. Otro, no cruz, vamos a hablar de madero. Ejecución en un madero, a la cual se refiere Deuteronomio 21, 22 y 23.
Este era otro modelo. Este fue el modelo en el cual crucificaron a Cristo Jesús. Este era otro modelo. Este era otro modelo también. Que la usaban así y en ocasiones la usaban así. Inclusive esta, se me olvidó decir esto. Esta, en la cual crucificaron a Cristo, también en ocasiones la usaban así. De esta manera. Es decir, que había muchas variedades de colocar el madero para ejecutar las personas. Las Sagradas Escrituras presentan la cruz como una maldición. Aleluya. Y si la presentan como una maldición, tenemos que decir, con el término verdad irrefutable del Evangelio, que es una maldición. Porque si la palabra de Dios dice que es una maldición, pregunto yo, ¿a qué ser humano Dios le dijo que le cambiara el concepto? Te bendiga, Denny, te bendiga poderosamente. Que le cambiara el concepto y le pusiera el concepto de posibles poderes, derechos a ser venerada, adorada o con algunas virtudes divinas. Yo opino que Dios no le ha dicho eso a nadie. Entonces es una invención humana. Tenemos que aceptarlo de esa forma. La palabra de Dios habla de la majestad y la gloria de Cristo por ese sacrificio en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Por lo tanto, no es el madero, sino el Cristo que estaba en el madero, el que se lleva la gloria, la honra y el respeto y la reverencia. Por eso allí en el capítulo 5 de Corintios, de Segunda de Corintios, capítulo 5 de Segunda de Corintios, nosotros leemos una palabra poderosa que dice el apóstol Pablo en el verso 20, dice que nosotros la iglesia somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros a las personas que se reconcilien con el Señor. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo fue el que pagó el precio de nuestra redención. Por eso es que nosotros adoramos al Cristo de la gloria, pero en ningún momento reverenciamos ni adoramos, mucho menos la cruz en la cual él murió, porque eso era un patíbulo más. Dios te bendiga, María. Qué alegría verte por ahí cerca. Todos los domingos estamos aquí a las 8 y todos los miércoles. Invito para que nos vea. Dios bendiga al hermano Edgar, a toda tu hermosa familia. Nos amamos mucho siempre. Entonces, también en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue ni nos interesa, porque lo importante es la palabra que está escrita. Está rompiéndose la cabeza buscando quién lo escribió, pero no lo van a encontrar. Si hasta esta fecha no lo han hallado. En el capítulo 2 del libro de los Hebreos, en el verso 9, dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por nosotros. Es decir, que él fue el que alcanzó ese grado de recibir gloria, honra y alabanza por el hecho de que murió en la cruz, hizo sacrificio. Pero allí la cruz no es el que lleva la gloria, sino el que murió en ella. ¿Verdad? Entonces, el ser humano se ha encargado de desvirtuar la verdad bíblica. Y el enemigo es un poco atrevido, porque con esas enseñanzas falsas logra que las personas crean doctrinas, dogmas, enseñanzas, filosofías que los apartan del amor de Dios, que los apartan de cuántas cosas bonitas y agradables Dios tiene para nosotros.
En realidad la cruz era solo un patíbulo más entre los muchos, un patíbulo muy humillante. ¿Y qué era un patíbulo? Un patíbulo es un lugar donde se ejecutan personas que por un tribunal es sentenciado a muerte. Es un patíbulo, nada más que eso. Es un lugar cruel, es un lugar muy doloroso. Algunos de esos patíbulos que conocemos, por presentar algunos, ¿verdad? Porque hay más, pero yo encontré unos cuantos, que en la palabra de Dios encontramos unos cuantos, pero después que se terminó de escribir la Biblia, allá los años 100 después de Cristo, algunos dicen que en el año 150, pero no importa, fue por ahí más o menos. Después de ahí en adelante se han inventado otros patíbulos más, que se añaden a los que ya existían. En los tiempos bíblicos se conocían unos cuantos. Por ejemplo, crucifixión. Ya hablamos de ello, en una cruz, en un madero. La horca. Todos sabemos que con una cuerda amarran a la persona por el cuello y en un árbol o en un lugar, en una estructura que la construyen para ello, allí lo mataban. Despeñadero. Eso era por un barranco, por un terreno escarpado, con una topografía bien difícil. Lo echaban a rodar por ahí hasta que se descuartizaba y se desmembraba el cuerpo. O al menos con los golpes que recibía se moría. Y lo dejaban allá abajo, no iban a buscar. Las emergencias médicas allí no hacían su trabajo, porque era a propósito del tribunal que lo había sentenciado a que lo mataran así de esa forma. En el capítulo 4, verso 28 de Lucas, leemos un ejemplo de esto. Dice que Jesús estaba hablando y al oír estas cosas, los que lo estaban oyendo, se llenaron de ira y levantándose le echaron mano fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo iban a echar por el risco hacia abajo, por el precipicio a Jesús. Pero como no se había llegado la hora todavía de su muerte, dice, mas él pasó por entre medio de ellos y se fue. Es decir, se le fue de las manos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero se le fue. El despeñadero lo tiraban por un precipicio. Decapitación, le cortaban la cabeza. Guillotina, es lo mismo, pero la decapitación era con una espada y la guillotina es una máquina que tú acuestan la víctima en el piso y ponen el cuello en un cierto lugar que cuando baja un pedazo de hierro, una estructura de hierro que tiene la forma aparentemente de lo que conocemos hoy como un hacha, le daban el cuello y la cabeza caía al otro lado. El garrote, eso lo inventaron los españoles y de eso no hace mucho tiempo, hace un par de siglos nada más. Eso era una especie de silla en la cual amarraban la persona, entonces tenía unos, vamos a decir, unos mecanismos que con cuerdas le iban alando las manos y el cuello hacia arriba, hacia los lados, hasta que le arrancaban las manos, arrancaban el cuello y le arrancaban las piernas y todas esas cosas, sí, lo desmembraban. Es el garrote, por ser tan doloroso, una de las muertes más crueles que el ser humano ha inventado, fue destituido casi pronto después que lo inventaron, no lo usaron por mucho tiempo. Devorado por las fieras, con mucha frecuencia, tenían fieras hambrientas escondidas en lugares para lanzarle personas que eran sentenciados a muerte. Había leones y habían otro tipo de animales salvajes, los cuales devoraban a las víctimas, o por lo menos los mataban. Ese fue el caso de los amigos de Daniel, a Daniel lo echaron en el pozo de los leones, porque ya esa forma de ejecutar personas existía hacía mucho tiempo. Desmembrados. Esta era una forma, en una especie de máquina que tenían, que lo acostaban en el piso, entonces le ponían tensores con cuerdas, le amarraban las dos piernas, las dos manos y el cuello, entonces le iban alando, como el que uno afina la guitarra, que le va dando tensión a la cuerda, así mismo lo hacían ellos hasta que le arrancaban las extremidades y así moría la persona. Duraba días agonizando, con dolor, con fiebre, con hambre, con sed y cuántas cosas más. La hoguera,
una pila de leña y encima amarraban la víctima y le prendían fuego. Así murió, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, han muerto unos cuantos héroes de la fe, mártires, que el Imperio Romano y la religión se encargaron de ejecutar en la hoguera porque no quisieron negar el Evangelio. La silla eléctrica, ya estamos hablando de un lugar más contemporáneo, que en Estados Unidos se usa todavía, aunque ya está prohibido prácticamente en casi todos los lugares, pero las quieren seguir usando en algunos sitios. Y también fue eliminada, eliminada por lo cruel de la víctima cuando lo hacen. Fusilamiento, lo ponen en un lugar y le disparan con un rifle. La cámara de gas, lo escondían en una habitación y le echaban algún tipo de gas para que la persona al respirar se moría envenenado. Y está también la inyección letal, que esa es la moderna que se está utilizando hoy en día, que en Estados Unidos la usan, no en todos los estados, pero por lo menos en la Florida lo están usando y en otros más. Y así por el estilo, si seguimos hablando, no terminamos de los muchos patíbulos que el ser humano se ha inventado, y la cruz es un patíbulo más. Pero gloria a Dios que en su sabiduría y en el plan que Él trazó desde la eternidad para la redención del ser humano, estaba incluido el uso de la cruz. Y aunque fuera la forma más humillante de que Cristo muriera, no obstante, fue la forma que trajo redención al ser humano. Gloria al Dios de la gloria y gloria al Cristo que murió por nosotros, el cual nos hizo posible que fuéramos restituidos una vez más a la comunión con nuestro Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los espero el domingo a las 8 de la noche aquí en Facebook. En nuestro programa Hubo un Cambio. No se lo pierda. Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me has permitido de hablar tu palabra. Te suplico que tú bendiga a toda persona que haya escuchado y a aquellos que la van a oír. Te ruego, Señor, que sea de grande bendición, que entendamos, Señor, estos principios bíblicos que tú has establecido para nuestra edificación y podamos poner cada lugar, cada cosa en su lugar y sepamos, Señor, el lugar que le corresponde a cada cosa, para que no te ofendamos a ti, Señor, y te glorifiquemos todo el tiempo. Te ruego que tengas piedad y misericordia de aquellos que están dudosos, Señor, y que están por apartarse del Evangelio. Fortalécelos y permite que su fe sea ampliada, Dios mío, y puedan seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Dios te bendiga poderosamente, te guarde. Aleluya. Oramos para que el Señor tenga fortaleza a la hermana María. Seguimos orando en nuestras oraciones privadas y mañana en nuestro templo lo presentaremos en el círculo de oración para que el Señor se glorifique. Aleluya. El Señor es bueno, el Señor ha prometido ser nuestro sanador. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Creemos que el Señor lo hace porque Él es todopoderoso. Confía, María. Dios tiene poder para sanarte o para sanar a la persona que esté enferma. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escriben después que termine el programa y aquellos que han estado con nosotros. Mayra, Dios te bendiga poderosamente. Sí, espero que sigan bien. Que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo. Aleluya. En esta hora les despido, les deseo que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que podamos estar preparados para ese encuentro glorioso que nos espera pronto con nuestro Dios. Cuando el Señor venga y se lleve a su pueblo para las moradas eternas. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde.